Estimadas alumnas y estimados alumnos, en este tercer problema, correspondiente a la tercera unidad del curso de Cálculo Aplicado 1, quisiera yo exponer esta situación que aparece acá en pantalla, debido a que, por lo que la experiencia que uno ya tiene como profesor, me indica que es uno de los mayores problemas en la forma de calcular la matriz hessiana o segunda diferencial de una función de varias variables. Usualmente es la conformación de las derivadas parciales iteradas, es decir, se suele confundir el orden en el que se escriben dichas derivadas, debido a que usualmente en los textos aparece solamente explicitado dicho orden, pero no se indica de dónde viene con exactitud. Entonces, en este problema pretendo yo, además, tratar de exponer un poco algo de lógica correspondiente a la forma en la que deben ir consideradas dichas derivadas parciales. Comencemos entonces. Lo primero que hacemos, evidentemente, es notar que en el enunciado se nos hace referencia al teorema fundamental del cálculo diferencial en varias variables. Y ese teorema fundamental del cálculo diferencial, en el caso de varias variables, lo que hace es indicarnos cómo se deben calcular las componentes correspondientes a la matriz de representación de Riesz, que sería en ese caso la diferencial de la función en el caso que ésta exista, por supuesto. Sabemos que existen dos posibilidades para nuestras funciones de varias variables, y es que hay un caso, ¿cierto?, en el cual la función va a valores reales, como es el caso de acá. Tenemos una función con una fórmula correspondiente a tres variables, pero es una sola fórmula, tiene una sola componente, y por lo tanto, en este caso, la primera diferencial de nuestra función será una transformación lineal que también toma tres variables, la x, la y y la z, y las convierte en un solo número real. Y por lo tanto, su matriz de representación de Riesz, desde el curso de álgebra lineal, sabemos que debe ser una matriz fila, en la que cada una de las componentes será las correspondientes derivadas parciales de la función original respecto de cada una de sus variables. La primera componente sería la derivada parcial respecto de x, la segunda componente la derivada parcial respecto de y la tercera la derivada parcial respecto de z. Pero el caso general es aquel en el que nuestra función tiene m, digamos, componentes. Una fórmula como la que aparece ahí, luego al lado una nueva fórmula, no necesariamente la misma, luego en el siguiente otra fórmula más, y así sucesivamente. Podríamos pensar que en general son m componentes. Y en tal caso, de nuevo, del curso de álgebra lineal, sabemos que la matriz de representación de Riesz de la diferencial, en ese caso, sería una matriz con n columnas y con m filas. Cada una de las filas corresponde a cada una de las componentes de la función de salida, y cada una de las columnas corresponde a cada una de las variables de entrada, ¿ya? Esto, evidentemente, tiene una lógica respecto de la forma en la que se calcula cada una de las diferenciales. Veamos entonces con calma cómo hacer dicho cálculo. Lo primero que hacemos es determinar la primera diferencial de nuestra función. Para ello, entonces, ocupamos el teorema de representación de Riesz, que nos dice que la diferencial de la función en el punto pedido, que sería 1 menos 1 y 2, será evidentemente una matriz fila con tres componentes, y cada una de esas componentes será la derivada parcial de la función original de esta función respecto de cada una de sus variables evaluada en el punto que corresponde. Y para hacerlo un poco más entretenido, y no necesariamente que lo tengamos que hacer todo a mano, yo le quiero presentar acá cómo escribírselo a Wolfram. Entonces, ya teniendo la pantalla de Wolfram abierta, nosotros ahora le vamos a ir primero ingresando la función que corresponde acá, que es x cuadrado y menos y elevado a 3 por z menos más 2 por z elevado a 3 por x, ¿ya?
Entonces, notemos que lo primero que necesitamos es la derivada parcial respecto de x de esta función. Eso, para Wolfram, se lo escribimos así: derivada respecto de x. Le dejamos un espacio para que sepa que esa es la función que queremos derivar, pero como la quiero evaluar en el punto 1 menos 1, 2, entonces ponemos acá where x, y, z igual a 1, menos 1, 2. Dejamos que Wolfram trabaje y tenemos acá la derivada instantánea. El número es 14. Lo cual evidentemente usted ahora puede comprobar de manera sencilla haciendo la derivada de esto, considerando solo a x como variable y a y y a z como constantes, y finalmente reemplazando el valor correspondiente a que el x vale 1, el y vale menos 1 y el z vale 2. También tiene que llegar, obviamente, al mismo número de acá. Nosotros ahora haremos la derivada parcial respecto de y, pero esta no la haremos con Wolfram, sino que la vamos a hacer a mano. La derivada parcial respecto de y aquí es bastante sencilla, porque los elementos, como usted puede observar, están bastante separados y por lo tanto voy a poner acá que la derivada parcial respecto de y sería en el primer caso solo el x cuadrado, en el segundo caso el 3 por y cuadrado por z y en el último caso no hay y, entonces nos quedamos así. Como aparecen esos tres elementos, yo ahora debo reemplazar la x por un 1, la y por un menos 1 y la z por un 2, así que nos queda 1 al cuadrado menos 3 por menos 1 al cuadrado y finalmente por z. Y hacemos estos cálculos y nos llevamos la sorpresa de que eso es 1 menos 6, lo cual me da menos 5. Y lo podemos también corroborar acá, poniéndole simplemente esta diferencia, derivada parcial respecto de y nos debiese dar el mismo numerito. Efectivamente, menos 5. ¿Ve usted? Así que ahí está la segunda componente de la primera diferencial. Y para la tercera componente hacemos exactamente lo mismo. Como ya usted sabe derivar y todo aquello, nosotros simplemente nos podemos dar el lujo acá de pedirle a Wolfram este último paso, porque es automatizado. Y llegamos aquí es 25. Entonces, la diferencial, la primera diferencial de nuestra función en el punto 1 menos 1, 2 sería esa matriz de ahí, que evidentemente ella sirve para definir una transformación lineal de R3 en R, en la misma dimensión que la función original. Voy a borrar esto de acá para que no moleste. Pero ahora, el problema es que nosotros debemos también calcular la segunda diferencial. Y para la segunda diferencial no nos va a servir esta forma de la primera diferencial, porque acá cada uno de los componentes ya tiene un valor numérico, entonces es un número exacto, ¿ya? Es un valor específico y nosotros necesitamos que esto varíe. De esa forma entonces llegamos a la conclusión de que para poder determinar la segunda diferencial primero debemos determinar la primera diferencial, pero sin evaluar puntos. Entonces voy a poner acá primera diferencial de la función. En general sería esto mismo, pero habría que escribir como fórmula cada una de las derivadas parciales en un punto genérico, en un punto x, y, z. Así es que lo ponemos así, y yo no lo voy a estar aburriendo innecesariamente en este video. Por supuesto, usted se supone que a estas alturas ya sabe calcular derivadas parciales, entonces no le voy a dar tantas vueltas, sino que simplemente la voy a ir escribiendo. Queda 2x por y, y en el último queda más 2z elevado a 3. Esa sería la derivada parcial respecto de x. Ahora, para la derivada parcial respecto de y, sería, como habíamos dicho delante, x cuadrado menos 3y cuadrado z, y el último no tiene. Y finalmente, para la derivada parcial respecto de z, sería menos y 3, ahí sí, más 6 z2 por x. Y listo.
Ahí tenemos las tres componentes correspondientes de manera general a la diferencial de la función. Note usted que como objeto matemático, esta diferencial, al ser esto de aquí, se constituye en un objeto mucho más abstracto que una transformación lineal, puesto que esta maquinita lo que hace es crear transformaciones lineales a medida que yo le entrego valores para el X, para el Y y para el Z. Entonces podríamos decir que esta es una función o un funcional que toma tres números reales y los convierte en una transformación lineal. ¡Wow! ¿Cierto? Bastante abstracto. Sin embargo, por supuesto, en este curso nosotros queremos ver las aplicaciones concretas. Así es que para ello debemos, por supuesto, determinar los casos acá numéricos. Entonces, continuamos con nuestra travesía y ahora sí le debemos encontrar sentido a la segunda diferencial. En el caso de la segunda diferencial, la historia es de la siguiente manera. Resulta que esta primera diferencial, al crear esta función, que en realidad, como ya habíamos conversado, es un funcional, entonces nosotros preferimos reescribirla de esta forma. Creamos con ella la función llamada g de x y z y definida de la siguiente forma. Esta función va a tener tres componentes. Mire usted. Primera componente va a ser eso de ahí. Segunda componente va a ser esto de acá. Y la tercera componente ya usted adivina que es la última componente de aquí. Esta componente. ¿Ya? Considerando estas tres componentes de acá como parte de una misma función, podemos ver que ahora hemos creado, a partir de la diferencial, que, insisto, es un funcional, hemos creado una función, pero de tres variables reales que se convierten también en tres variables reales. Y esa función es a la que se le llama función diferencial. ¿Ya? Esta es la función que representa las componentes de la matriz de representación de Riesz de la diferencial de la función original. Entonces, la pregunta es ¿qué hacer con esta función? Bueno, como esta es una función a su vez de varias variables, evidentemente que ella admite una diferencial. La definición, por supuesto, de diferenciabilidad en este caso cambia un poco, debido a que, como usted recordará, se pedía que el límite de una división fuese igual a 0. El problema es que acá esa división estaría definida como un punto de tres componentes dividido por un número real, que sería la norma de ese vector de corrimiento, ¿cierto? Que tiene que ser igual a 0. Entonces, para poder adaptar, en este caso, la definición de diferenciabilidad, nosotros a esa definición de límite le tomamos la norma. Y esa constituye entonces la definición general de diferenciabilidad de una función de Rn en Rm. Pero nosotros aterricemos esa definición a este caso muy particular. Una vez más, la diferencial, pero esta vez de la función g, evaluada en un punto, en este caso, el punto 1, menos 1,2, también en sí misma será de nuevo una transformación lineal. Y esta transformación lineal, pensémoslo un poco, debe ir del mismo conjunto de salida, del conjunto de entrada, al mismo conjunto de salida. Es decir, esta es una transformación de R3 en R3. Y por ser una transformación de R3 en R3, su matriz de representación de Riesz debe ser una matriz de 3×3, 3 filas y 3 columnas. ¿Ya? Y aquí es donde viene la, comillas, dificultad visual de, en general, los estudiantes de cálculo aplicado 1. Debido a que, como son tantas componentes, son 9, no tenemos muy claro quién va en cada lugar. Pues bien, el truco está en lo siguiente. Como esta función me lleva a un vector y nosotros los vectores los escribimos como columnas, entonces le invito a que reescribamos esa componente de ahí
como un vector columna con 3 componentes. Entonces vamos a tener acá primera componente, luego segunda componente y luego tercera componente. La manera lógica. Y resulta que la diferencial, por el teorema fundamental del cálculo diferencial en varias variables, lo que va a hacer es crear en cada una de estas entradas sobre sí misma, va a crear un vector fila. Y ese vector fila sabemos que está compuesto con la derivada respecto de la primera variable, la derivada respecto de la segunda y la derivada respecto de la tercera. Entonces yo le quiero recordar algo. Esto de aquí era la derivada de la función original respecto de la primera variable. Y de la misma manera le puedo recordar que el elemento de abajo es análogo, pero respecto de la segunda variable. Y lo mismo pasa con la última. También es, pero respecto de la tercera variable. Entonces, cuando tratamos de calcular la diferencial de cada una de estas componentes, el teorema fundamental del cálculo diferencial en varias variables nos va a enseñar esto, que en realidad debemos expandirlas, ¿cierto? Y la primera componente de acá tiene que quedar derivada respecto de la x, derivada respecto de la y derivada respecto de la z, pero originalmente ya estaba así con una x, entonces por eso queda fxx, ¿ve? Estamos derivando respecto de x, luego la misma, pero derivada respecto de y luego la misma, pero derivada respecto de z. Y ese es el orden entonces de la matriz hessiana. Es tomar la primera, el fx, y derivarlo respecto de las siguientes. Luego tomar la segunda, el fi, como usted observa acá, y derivarlo primero respecto de x, no se olvide, hay que desmenuzarlo entero. Entonces, y luego iz. ¿Ven? Y en la última, bueno, ya lo tenemos claro, zx, luego zi y finalmente zz. Recordarles además, estimados estudiantes, que esta matriz, cuando existe, tiene que ser una matriz simétrica. No puede ser de otra forma, debido a que, por el teorema de Schwarz, ¿cierto? Las derivadas iteradas son exactamente iguales cuando ellas existen. De hecho, el teorema es un poco más general y le basta que las derivadas iteradas sean simplemente acotadas. Basta que sean acotadas para que aseguremos que en realidad da lo mismo el orden. fxy es lo mismo que fix. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que la diferencial de nuestra función de acá, nosotros la podríamos determinar utilizando este cálculo de aquí, derivando de manera iterada la función original, esta función. Con esa función original, derivándola de manera iterada, podríamos llegar al tiro directamente a la segunda diferencial. Pero si usted lo prefiere, puede pasar primero por la primera diferencial, tal cual como lo hemos hecho en este ejercicio, y determinar con ella, desmenuzando sus elementos, podemos determinar los elementos correspondientes a la matriz de la segunda diferencial. Entonces, vamos a lo que nos queda. Todo lo que debemos hacer es traducir esto en términos de derivadas parciales. Como aquí tengo esta situación de acá, para poder derivarla respecto de x, creo que no es muy difícil observar que la derivada parcial respecto de x es 2y. Ahora, en el caso de derivar parcialmente respecto de y, nos queda 2x. Y al derivar parcialmente respecto de z, nos queda 6z2. En el caso de acá abajo, fix sería exactamente lo de acá por la simetría. Entonces, 2x. Ese tiene que ser exactamente igual que ese elemento de aquí. ¿Ya? Simetría. Ahora, el que es nuevo es ese, el fii. Pero este sería derivar parcialmente respecto de y, esto de aquí, lo cual es menos 6iz. Y en el último caso hay que derivar parcialmente respecto de z esa misma componente que sería menos 3y2.
Y eso nos permite reescribir casi todos los elementos, porque el elemento de acá abajo debería ser el menos 3 y 2 por simetría, y el elemento de acá debería ser el de arriba, 6z2 también por simetría. Así que solamente nos queda determinar uno que es el nuevo, el fzz, que sería derivar respecto de z esa función de aquí, la cual por supuesto nos da 12z. Y finalmente reemplazamos los valores numéricos para llevarnos la sorpresa de que esta situación contiene numeritos bastante chicos. Sabemos que la i vale menos 1, entonces esto es un menos 2. La x es el 1, así que este es un 2, y por lo tanto este también es un 2. El z es un 2, entonces esto debe ser un 24, al igual que este elemento de aquí, 24. Como este es un 2 y este es un menos 1, entonces esto es 12. Esto es un menos 1, así es que no cambia, queda así. Y por lo tanto el de abajo también queda de la misma forma. Y como el z vale 2, entonces aquí tiene que ser de nuevo 24. Y eso termina entonces con el cálculo, ¿cierto?, de nuestra segunda diferencial. Recordar, observar una cosa. Como objeto matemático, esto de aquí es algo, pero ya demasiado abstracto. O sea, la abstracción que obtuvimos desde acá no es nada respecto de esto. Porque esto, si usted lo quiere escuchar en palabras, se lo cuento. Esta máquina crea máquinas que a su vez crean transformaciones lineales que van de R3 en R. O sea, es una máquina que crea máquinas. Y esas máquinas que son creadas por la máquina de más arriba crean a su vez transformaciones lineales. ¡Wow! Totalmente abstracto. Imposible de visualizarlo de manera gráfica, por supuesto. Sin embargo, y como último aporte, le cuento cómo determinar cada uno de estos elementos usando Wolfram y usando la función original. ¿Quiere verlo? Mire, volvemos acá a Wolfram, a la función original como la teníamos, y esta vez, por ejemplo, digamos que queremos determinar acá la segunda derivada parcial, pero respecto de i y luego respecto de z. Entonces eso se escribe así. Quiero la segunda derivada parcial y le pongo acá de i y de z. Y mire usted, dejamos que Wolfram trabaje y nos entrega el cálculo ya hecho. Da menos 3, tal cual como lo habíamos anunciado acá abajo. Note usted, esos elementos de i, esos corresponden aquí y acá al menos 3 que está anunciado aquí en Wolfram. Bien, espero entonces haber sido suficientemente clarificante con el cálculo de la matriz hessiana. Hasta la próxima.